Pues sean todos bienvenidos. Este es un estudio bíblico del libro de los Hechos, capítulo 5, y su título es Ananías y Zafira. Estamos estudiando el libro de los Hechos, verso por verso, así que ponga atención a la palabra que Dios va a hablar esta noche. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Aleluya. Recuérdense que en el estudio pasado las escrituras dicen que los hombres vendían sus propiedades. Una propiedad puede ser una casa, puede ser un terreno, puede ser una tierra, donde los vendían para ponerlo a los pies de los apóstoles para la necesidad de la iglesia. Y sucede que este hombre llamado Ananías y su esposa Zafira pues vendieron una heredad con la misma intención, pero algo sucedió. Dice el versículo 2: y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Sucede que entonces este hombre vende la propiedad, y en vez de haber traído todo el precio de que ganó por la propiedad, trajo solamente una parte y sustrajo. Quiere decir que si yo, vamos a decir, vendo algo, si yo tengo una ganancia, ¿tengo que traer todo al Señor o lo que dispuse en mi corazón? Aquí vemos que el problema está en que él dijo que iba a traer toda la ganancia, pero luego trajo una parte y mintió diciendo: la vendí en esta cantidad. Le habló mentira con intención a los apóstoles. Dice el versículo 3, dice: y dijo Pedro. Al parecer él vino ante Pedro a traer el precio. Y ya el Espíritu Santo le había dicho a Pedro lo que estaba pasando. Esta es una demostración del don de ciencia. El don de ciencia es un don que el Señor te hace saber lo oculto del corazón de un hombre, o algo que sucede que tú no estuviste presente. El Espíritu de Dios por revelación te lo deja saber. Y Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué sucedió? Aquí la escritura lo dice claro. Satanás influenció a Ananías. Satanás es un principado, es un ángel caído, que es el jefe o el príncipe de los otros principados y demonios. Y este influenció. Quiere decir que el enemigo, un cristiano, lo puede para hacer un acto, para tomar una decisión, para hacer algo. Estos son cosas que las escrituras nos demuestran, nos enseñan a través de estos ejemplos. Y Pedro sabe estas cosas ya. Pedro, por el Espíritu, sabe esto. Y esos dones hasta el día de hoy están vigentes para los que no creen. Y él le dijo: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? En otras palabras, el Espíritu que está en Pedro, que sabe todas las cosas, él pensó, Ananías creyó que le estaba mintiendo a los hombres. Le estaba mintiendo a Dios. Se dejó engañar por el enemigo. ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad? Le dice Pedro en el versículo 4: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al parecer, y eso sucede con nosotros,
El Señor te dice, da una ofrenda, y tú dices, no, voy a dar esta. Al parecer a Ananías le pareció, ¿verdad? Y en esto especulamos, le pareció muy alto el precio para entregarlo a los apóstoles. Y así hoy en día hay cristianos también que dicen, no, ese pastor, esa iglesia está muy frondosa y muy prosperada, yo no voy a dar eso. Ellos no necesitan eso. Pero ya el Señor te había dicho que lo hagan. ¿Acaso si el Señor es tu dueño, todo lo tuyo no le pertenece a Él? Entonces, este hombre puso en su corazón, influenciado por el enemigo, simplemente voy a esconder una parte. Si él hubiera dicho, voy a dar esta parte y esta no, al abierto, no hay problema. Pero él mintió al Espíritu Santo que moraba en Pedro. Y esto le fue contado como un pecado. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Fíjese que Pedro no dijo, Dios te va a matar. El mismo Dios, simplemente con Pedro haber dicho, le mentiste al Espíritu Santo, el mismo Dios le quitó la vida. El mismo Dios lo mató. Y Dios, hay muchas personas que he escuchado acusan a Dios de ser asesino. Dios no puede asesinar a nadie. Él es el que da la vida y el que la quita. Él es soberano rey. Él es dueño de toda la tierra, su plenitud, el espíritu que yo tengo dentro de mí, el espíritu de cada persona, el aliento que cada persona tiene le pertenece a Él. Él lo da y lo quita cuando quiere. Amén. Él es el dueño soberano. Él hace lo que Él quiere. Amén. Sea bueno, sea malo, lo que sea que Él haga, está bien. Amén. Porque Él es el dueño. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Expiró quiere decir que su aliento de vida salió de su cuerpo y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y este es el punto por el cual el Señor hizo esto. Con los hombres de Dios que tienen el Espíritu Santo, aquellos, aleluya, ungidos de Jehová, con eso no se juega. Hoy en día es que se ha perdido eso, que la gente juega con Dios y hace y deshace como si Dios no lo estuviera viendo. Ya el Señor había visto y se lo había revelado a Pedro lo que estaba haciendo este hombre. Hizo una mentira, se dejó engañar de Satanás. Y entonces, ¿qué sucedió? Todo el pueblo, la iglesia, tuvo temor. No miedo. Miedo en el sentido de que a Dios no se le tiene miedo, sino temor. Es un respeto reverente. Es conocer que Dios no es un muñeco. Dios no es un ser humano como nosotros podemos ver en la calle. No, Dios es el creador del universo. Con Dios no se juega. Él es misericordioso, Él es bueno, Él es maravilloso. Pero Dios también es fuego consumidor. Dios castiga, Dios da la vida y Dios la quita. Todo el pueblo tomó temor de esto. Y me imagino a esa gente hablando, wow, pero este hombre, mira lo que hizo y Dios le quitó la vida. ¡Pum! Ananías era cristiano. Aleluya. Y levantándose los jóvenes, versículo 6, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Fíjate que Pedro la prueba. Mucha gente no entiende esto. El Señor le dice a Timoteo, los diáconos, antes de ponerlo a ser diácono, hay que probarlos. Su fe tiene que ser probada. En una iglesia, para usted ejercer algo, usted tiene que haber dado fruto, haber sido probado. Y Pedro le da la oportunidad a ella de decir la verdad.
no le hace una trampa, sino le da la oportunidad. Y ella perseveró en su mentira. Pasado un lapso de tiempo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, ¿qué el Señor nos quiere decir con esto? Con el Señor no se juega. Él conoce tu intención. Él sabe lo que tú haces en el secreto. Él sabe todas las cosas. Él te está viendo. Ellos creyeron que podían engañar a los hombres. Pero Pedro, un hombre que había sido ungido, que había sido lleno con el Espíritu Santo, que operaba en los dones del Espíritu, él mismo le dice: ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? En otras palabras, ya Pedro en ese tiempo había operado muchos milagros, muchas señales. Ya la iglesia conocía el poder que se movía en los apóstoles. Y al parecer esta pareja no entendió, no vio en lo que ellos operaban. Y esto Dios lo hizo para dar a entender: conmigo no se juega. Yo lo veo todo, yo lo sé todo. Dios es un Dios omnisciente. Hay muchas personas que hablan de diferentes dioses. Para tú ser Dios, o para uno ser Dios, necesita tener esta característica. Una de ellas es esa: todo lo ve, todo lo sabe. A Dios nada le toma por sorpresa. Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿qué hace esto en nuestras vidas? Nos da a entender que cuando me llega la tentación, cuando nadie me está viendo y el enemigo me susurra: coge eso, que eso nadie lo va a saber. Esta palabra te va a llegar a la mente: no, Dios todo lo ve, todo lo sabe. Por eso es tan importante. Esto aquí lo puso el Señor para esto, para que sepamos que Él nos ve. Aún al impío Él lo ve. El Señor dice la palabra: aún en la oscuridad Él ve todo como si fuera claro. Aleluya. Versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Fíjense que dice: por la mano de los apóstoles. Dios es un Dios que le ha placido hacer su obra a través de los hombres. El Espíritu Santo puede hacer muchas cosas. Él puede revelársele a personas. Él puede enviar un ángel. Él puede hacer muchas cosas. Pero a Dios le ha placido salvar al hombre a través de la predicación del hombre. Usar al hombre como su vaso, como su templo, para hacer milagros, señales y prodigios. No es para que el hombre se jacte. No es para que el hombre diga: yo tengo el poder. Es simplemente porque Dios ha querido ser amigo del hombre. Tener una unidad, una relación con el hombre. Y Dios le ha placido, aleluya, hacernos a nosotros como a su Hijo. Que lleguemos a esa estatura. Entonces, por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales. Señales y prodigios. Puede caber allí muchas cosas sobrenaturales. Que no, hay algunas de ellas que las registra la Biblia, hay otras que no. Sanidades. Dice más adelante que simplemente con Pedro pasar con la sombra de él, las personas esperaban ser sanadas. De Pablo
Dice la Biblia que simplemente de sus delantales, de su ropa, la gente cogía de su ropa y la llevaba a los endemoniados. Y con simplemente poner la ropa de él o los delantales a los enfermos y a los demoniados se sanaban. Son señales, son prodigios. Que ahora mismo esté cayendo una tormenta, algo terrible, y la campaña no se puede dar, como he escuchado del evangelista Luis Urbán. Una vez estaba lloviendo y le dijo: Señor, te pido que pare la lluvia ahora, y la lluvia se para. Son señales, como el Señor mismo hizo, que hubo una tormenta y le dijo: calla, y se cayó. Son señales y prodigios para que el mundo vea y crea que Jesús está vivo. De esta manera se comprueba que lo que estamos hablando no es simplemente palabra inventada por hombre, sino que Dios está respaldando lo que este hombre habla. Las sanidades, los milagros, las señales, las profecías. A través de esto, de Ananías y Zafira, el pueblo creyó, confió, tenía temor de los apóstoles. Así como sucedió también con Josué, con los profetas, que a través de sus palabras que sucedía, entonces creyeron en ellos, que verdaderamente Dios estaba hablando a través de sus vidas. Entonces, dice señales y prodigios, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una y otra vez la palabra dice que la iglesia estaba unida. Hoy vemos una iglesia que tiene diferentes denominaciones, una iglesia que andan básicamente desunidos. Hay entre sus, por ejemplo, sus, vamos a decir, concilios. Hay ciertas iglesias que andan en unidad, sí, pero en su totalidad, en cuanto a lo que se refiere en las naciones, no se ve así. Mas sin embargo, aquí eso nos llama a las Escrituras a que, como fue en el principio, estemos unidos los unos con los otros. Versículo 13: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aún el pueblo que no creía los alababa, porque veían, le tenían temor. Hasta el día de hoy, muchos satanistas, brujos y personas por ahí escuchan decir: con lo evangélico no te metas, con lo evangélico no te metas, porque ellos tienen poder. Esa es una de las cosas que por ejemplo, en el movimiento pentecostal hay cierto orgullo en eso. Hay poder de Dios. Nos enfocamos mucho en eso, en los milagros, en las señales, aunque debe haber un balance de las Escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Pero el poder de Dios causa que una ciudad se estremezca. Eso debe ser, que el pueblo, aunque no crea, aunque ande pecando y haciendo lo que sea, diga: en esa iglesia esa gente son de Dios. Versículo 14 decía: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y a eso estamos llamados nosotros, a crecer, a traer las almas a Cristo, a perseverar, aleluya, y pedirle al Señor que sea el que convenza, que Él haga milagros, señales, que Él traiga las almas y hacer el trabajo de predicar su palabra. Aquí dice que crecían en gran número, hombres y mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos, esperando que ser sanado. Mire si tenían confianza, fe en los dones, la unción que cargaba este hombre, que creían que con la sombra, por lo menos con que él pasara por ahí, iba a ser algo. La gente tenía esta fe. Aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice la palabra otra vez: todos.
Cuando estudiamos el libro de Mateo, veíamos que el Señor Jesucristo a todos los sanaba. Y la pregunta es, ¿por qué entonces hoy no todos son sanados? Si aquí los apóstoles, y mucha gente se toma de esto para decir, que ya Dios no hace milagro hoy. No, no es eso. Es que los apóstoles, usted va a ver más adelante, cómo ellos estaban dedicados a la oración y a la administración de la palabra. Ellos vieron el ejemplo de Jesús. La Biblia dice que Jesús no bautizaba, los apóstoles bautizaban. Ellos eran discípulos de Cristo. Jesús estaba dedicado al ministerio, vivía una vida de oración, de consagración, para que Dios lo usara, para escuchar la voz de Dios y atender al llamado del que lo había enviado. Y los apóstoles le asistían. Así debe manejarse una iglesia. Y los apóstoles estaban tan consagrados, tan metidos con Dios, que el poder de Dios fluía a través de sus vidas. Y los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados, habían prodigios y señales por doquier. El libro de los Hechos está aquí para darnos a nosotros ejemplo, que hasta el día de hoy así es como la iglesia debe manejarse. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el ejemplo que Dios nos ha dado. Si hoy en día no hubiera nadie que enseñara las Escrituras, si hoy en día no hubiera nadie que doctrinara, y yo me pongo a leer la Biblia, entonces este sería el ejemplo a seguir. Esto es lo que yo debería hacer, esto es lo que yo debería ver en mi vida. Así empezó el gran movimiento de Azusa, con Simón, un afroamericano, que vio y leyó el libro de los Hechos y dijo, pero aquí yo veo que la gente cuando eran bautizados hablaban en lengua con el Espíritu Santo. Aquí yo veo cómo las cosas, y empezó a orar 8 horas diarias, y se desató un avivamiento. Y él oró por una persona, él sin tener el bautismo, oró por una persona, le puso las manos, y una mujer fue la primera que empezó a hablar en lengua. Después que esos dones se habían como perdido, después que había tanto tiempo que Dios como al parecer no había manifestado esto, y este hombre oró por eso y se desató el avivamiento, y de ahí viene la iglesia pentecostal, el movimiento pentecostal. Un hombre que vio y leyó y dijo, pero yo no veo esto, ¿qué está pasando? Voy a orar por eso. La gente no recibe porque no cree y porque no pide. Entonces cuando vemos estas cosas, yo lo que digo, Señor, yo quiero eso, quiero verlo, porque es para nosotros, es para la iglesia. Aleluya. Versículo 17. Pedro y Juan son perseguidos. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta, oiga como la Biblia le llama, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. ¿De qué se llenaron? De celo. Cuando usted predica la palabra, cuando usted o una iglesia, una congregación empieza a crecer y le está arrebatando las almas al enemigo, Satanás se va a levantar de alguna manera para hacerte la guerra. En esta ocasión se levantó a través de los fariseos, de los saduceos, de esa secta, según ellos, que eran la autoridad en ese tiempo que Dios había dejado, y tuvieron celos porque ellos no estaban en nada. Mas estos hombres pescadores del vulgo sin letra estaban arrastrando las masas. Y así es que tú te das cuenta cuando hay un movimiento de Dios o cuando no, porque el Espíritu Santo, cuando hace cosas, el mundo, aleluya, ha traído a Cristo. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mira lo que sucede, el celo. Mira lo que causa que tú prediques la palabra. El Señor le advirtió a ellos que esto iba a suceder, ¿sí o no? A pesar de que Dios está con ellos, a pesar del poder manifestado, ellos viven en un mundo terrenal donde hay autoridades. Y aún hasta el día de hoy eso sucede con nosotros. Hay leyes impuestas, hay cosas que no nos permiten actuar de cierta manera, porque las leyes que a través
de los hombres han sido implantadas por Satanás, quieren detener la iglesia. Por celo hicieron esto, lo metieron en la cárcel, y hasta el día de hoy hay muchos cristianos por los cuales nosotros tenemos que orar, que están en la cárcel también por causa del evangelio. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Por qué el ángel simplemente no fue y predicó él? Si Dios puede enviar un ángel y abrir la cárcel. Muchas personas dicen no, porque Dios respeta las leyes de los hombres. Y es cierto, Dios respeta las leyes de los hombres, pero Dios en este caso no respetó lo que los guardias, lo que los sacerdotes, lo que la autoridad de ese tiempo hicieron, porque era algo injusto. Porque el movimiento de Dios, cuando se trata de predicar el evangelio y de hacer la obra de Dios, eso va por encima de las leyes terrenales. Y de eso es lo que el mundo ahora quiere restringir. Y yo le he dicho a ustedes, van a venir leyes, van a venir cosas que van a querer restringir esta libertad que nosotros tenemos. Y por encima de ella tenemos que hablar la palabra, aunque caigamos presos, aunque caigamos en lo que caigamos, aunque venga la muerte. Mas un ángel del Señor abrió de noche la puerta de la cárcel y sacándolos dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En otra palabra, sigan predicando, sigan hablando la verdad. El mismo Señor le envió esto y les dio fe para que hicieran la obra del Señor por encima de lo que dijeron los sacerdotes. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Dios hizo un milagro poderoso. Los guardas que estaban ahí ni siquiera se habían dado cuenta que ellos habían salido. Ese es el poder de Dios. Por lo tanto, oigan bien, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando hacemos el trabajo de Dios, aunque haya amenaza, aunque haya lo que haya en el mundo, tenemos que estar seguros que si es nuestro tiempo para partir con el Señor, así Dios lo va a permitir, y esa es su voluntad. Pero si no es el tiempo de nosotros, usted puede estar seguro que Dios va a hacer lo mismo, o Dios manda un ángel, o algo hace Dios para que usted sea librado de ese problema. El Señor Jesucristo le pasó lo mismo, lo andaban buscando para matarlo, pero como no era su tiempo, Dios no lo permitía. Dios nos va a librar a nosotros de todo tipo de situaciones si estamos bajo su voluntad. Esa es la seguridad que tenemos. Y si Él nos manda a buscar, pase lo que pase, ¿verdad? Si Dios nos dice vete para la China, vete para donde sea, pues tenemos que ir con confianza. No importa lo peligroso que sea, porque si Él va con nosotros, nadie nos puede hacer daño. Aleluya. Entonces, estos hombres, y recuerden que las Escrituras dicen que si uno de estos guardas dejaban escapar a un prisionero, la muerte era para ellos. Eso era algo que era penado en ese tiempo. Así que imagínense, eso era algo que un guarda no iba a dejarlo de que salir así por así. Fue un milagro que Dios hizo. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello.
Pero viniendo uno les dijo, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Esto es lo que a ellos les molestaba, porque ellos entendían que eran ellos que tenían que enseñar. Y estos hombres salen de la nada ahora predicando a Cristo, al que ellos mataron, y eso le causaba a ellos ira. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El mismo pueblo había entendido y comprendido que esta gente venían de Dios. Pero estos hombres llenos de celo, de orgullo, no queriendo que se le quitara su autoridad, aún viendo los milagros que Dios hacía, como quiera no cogían cabeza. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Dios mío, ahora se están quejando. Ahora, después que ven que el pueblo está, aleluya, creyendo en la palabra, ellos mismos están ciegos y no se dan cuenta que esto es un mover de Dios. Hay personas que están ciegos y no se dan cuenta porque están llenos de demonios. Su padre, Jesús le dijo: vuestro padre verdaderamente es Satanás, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y estos hombres no le importaba nada a Dios. El mismo Señor se lo dijo: yo sé que en ustedes no hay amor de Dios. Ellos lo que estaban pendientes de las cosas terrenales. Imagínense qué duro tiene que estar el corazón de una persona para ver milagros, señales, para ver que esto es algo que Dios está haciendo, y aún así ellos se están oponiendo. No le dijimos que no predican en ese nombre. Ellos esperaban que le obedecieran, mas sin embargo los apóstoles no le obedecieron. ¿Cuántas personas en la pandemia cerraron las iglesias porque el gobierno les dijo? Y mucha gente perdieron membresía porque el gobierno les dijo: no se pueden reunir. Esto vino como prueba al mundo para ver quién era verdaderamente, y debieron tomar este ejemplo de los apóstoles. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La ley de Dios sobrepasa la ley de los hombres. Porque la ley de los hombres diga una u otra cosa que se haga, entonces la vamos a obedecer, porque si no, y ahí es donde va a venir la persecución. Israel, en el tiempo que se le mandó a construir el templo, al rey se le envió una carta diciendo: estos hombres, esta ciudad es una ciudad rebelde, porque los judíos no se doblegaban ante nadie, no se postraban, ellos simplemente le servían a su Dios. Y por eso el rey mandó a que se parara la construcción del templo, porque los judíos tienen esta característica. Por eso ellos son odiados alrededor del mundo, porque ellos son reverentes y obedientes a su Dios. Y por eso también a los cristianos nos persiguen, porque no nos vamos a postrar ante las leyes de este mundo. Tenemos un reino que nos respalda, un reino al cual obedecer por encima de las leyes terrenales. Por eso le he dicho, eso de que de las pólizas en los trabajos, olvídese de eso. Pólizas de que aquí no se puede hablar de religión ni de política. No, tú tienes que hablar la Biblia, tú tienes que hablar la palabra. Si tú no lo haces, porque tú tienes temor de que te voten. Los apóstoles aquí no tuvieron temor de que lo azotaran. Los apóstoles no tuvieron temor de que lo metieran en las cárceles. Esas leyes impuestas por hombres es para detener la palabra de Dios. Que no hable, que no diga, que no... Satanás es el que está detrás de todo eso. Son leyes de hombres. No, que hay que respetarla. Si va por encima de la ley de Dios, no hay que respetar nada. Aleluya.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste. Una y otra vez. Una y otra vez Pedro lo sigue acusando. Ustedes mataron a Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para ellos esto era una blasfemia, porque lo que Dios había establecido era que un animal sea sacrificado en tu lugar. El sacrificio humano era algo que los paganos hacían, que entregaban los niños, hacían sacrificios. Aún los satanistas hacen este tipo de ritos, pero ellos no hubieran podido pensar que Dios fue el que mandó esto, que un hombre fuera sacrificado en lugar de la humanidad, y que este hombre Dios lo había levantado por príncipe, por salvador, y que ya no era de acuerdo al rito que ellos entendían por el templo, que el hombre era perdonado, ahora era por Cristo. Y este que es a quien ellos habían desechado, a quien ellos habían matado. Por eso ellos dijeron: ustedes quieren echarnos ahora la sangre de ese hombre sobre nosotros. No entendiendo, ese hombre es Dios, ese hombre es el creador. Aleluya. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y eso es lo que nosotros como iglesia somos, testigos de Cristo. No podemos dejar de hablar lo que Él ha hecho con nosotros. No podemos dejar de testificarle al mundo la grandeza de que nosotros estábamos perdidos en el mundo y Él nos rescató. Nuestra vida es mejor ahora. Tenemos gozo, tenemos paz. Hemos conocido al Dios verdadero. No podemos dejar de hablar de estas cosas. Somos sus testigos. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No solamente nosotros como hombres somos testigos. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo es testigo de estas cosas? Porque el Espíritu Santo da y hace milagros, señales, dando a entender lo que estos hombres están hablando. Yo los respaldo con señales y milagros. El Espíritu Santo, donde usted ve una iglesia así, donde suceden cosas, y le da el Espíritu Santo ¿a quién? A los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Oye, en vez de arrepentirse, en vez de convertirse, ¿qué pasa? Que a estos hombres como que el Espíritu de Dios no se les revela, pero aquellos en el capítulo 2, donde se convirtieron 3,000 hombres, fueron compungidos. ¿Por qué estos hombres no son compungidos a la predicación de Pedro? ¿Qué sucede ahí? Jesús dijo: lo que el Padre me da vendrá a mí. Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que Él me diera, yo no pierda ninguno. Y el Señor también dijo: nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. El Señor sabe a quién trae. El Señor sabe a quién convence. El Señor conoce la intención de los corazones, si verdaderamente quieren creer en Cristo o no. Por eso nosotros tenemos que estar despreocupados de personas que uno les predica una otra vez, quieren seguir en su mundo, en su fango, en su miseria. Todavía no le ha llegado el tiempo. Simplemente siga orando, siga clamando. Pero estos hombres era Satanás por dentro. Jesús dijo: Satanás es homicida desde el principio, el que mata es él. Y ese era el deseo que ellos tenían de matarlos a ellos.
porque ellos no habían no había en ellos temor de Dios, deseo por las cosas de Dios. En vez de, hay personas que la prédica les sirve para bien, hay otros que sirven para ponerse en contra de ti. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La palabra dice, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Hay hombres que están para salvación y le pertenecen a Cristo. Hay hombres que le pertenecen al maligno. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Este hombre fue sabio, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Fíjense que eso es un principio bíblico. Cuando un líder se levanta y este líder muere o lo remueven, sus discípulos son esparcidos. Cuando David mató a Goliat, asimismo aquellos hombres que seguían los filisteos, fueron esparcidos. Israel los venció, porque cuando su príncipe, cuando su líder es destruido, entonces esto sucede. No así entendieron ellos con Jesús. Jesús, y esto es una prueba poderosa de que Jesús está vivo, Jesús lo matan, Él muere. Mas sin embargo, ahora que Él muere, la iglesia nace, crece y se multiplica mucho más que en su ministerio. Como prueba de que este hombre está vivo. Entonces Él está diciendo, este hombre Teudas, Él dijo que era alguien. Posiblemente él hubiera dicho que Él era el Mesías, que Él era un enviado de Dios, y mucho pueblo le siguió, pero fue muerto y eso se desvaneció. Después de se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Le da dos ejemplos de que esto es algo normal, de que esto es un principio, de que cuando un líder es destruido, los demás se esparcen. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Esto es una palabra sabia que este hombre está hablando y inspirada de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a Dios. Cuando una obra es de Dios, permanece. Cuando un matrimonio es de Dios, permanece. Cuando algo es de Dios, unido, levantado por Dios, permanece. Cuando no es de Dios, si no es de Dios, Él no está ahí. Por eso la cristiandad hasta el día de hoy está viva. Más que nunca. Sigue en pie. La Biblia es el libro más vendido, porque es de Dios. Si no, hace tiempo que se hubiera desvanecido. A los cristianos los perseguían. ¿Quién va a estar dando su vida de que por una mentira, un engaño, una cosa que nos inventamos? Nadie. Aleluya. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron
en libertad. Aún así le dieron su golpe. Este hombre habló sabiamente: si esto es de Dios, va a permanecer. No se encuentren ustedes peleando con Dios. Quiere decir que el que se opone a la iglesia, el que se opone a la vida cristiana, el que se opone a las cosas de Dios, pelea con Dios. Nosotros no estamos supuestos a orar para que Dios mate a nadie. Mas sin embargo, Dios lo hace. Hay personas que se han opuesto al evangelio. Hay personas que en lo oculto, brujos, satanistas, te hacen la vida imposible. Hay un momento que Dios dice: ya le di oportunidad, lo corto, lo quito. El Señor una vez me trajo una prueba. Y a través de mi pastor me dijo: ¿quieres que mate a esa persona? Le dije: no, cuidado, no. Que Dios tenga misericordia. Porque Dios lo hace. Hay personas que pueden darte una y otra vez problemas y problemas hasta un día. O Dios lo quita, o Dios lo salva, o Dios lo mata. Pero no podemos encontrarnos todo el tiempo peleando con Dios. Entonces, estos hombres, aleluya, no teniendo temor de Dios, teniendo al enemigo por dentro, se llevan del consejo, los ponen en libertad, los azotan claramente, y como quiera le dicen: no prediquen en ese nombre, porque ellos tenían otra agenda en su corazón, no había en ellos amor de Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esa era la actitud que ellos tenían, y es la actitud que nosotros debemos tener. Ellos no estaban: ay Señor, mira, nos están persiguiendo, mira, nos azotaron, nos dieron en la espalda. No, salieron gozosos, contentos, felices de haber sido azotados por causa de Jesús, haber sido como su maestro. Nosotros hoy en día nos quejamos mucho porque no sabemos lo que es esto. No sabemos lo que es la persecución. Y la primera pruebita queremos tirar la toalla. La primera prueba estamos llorando: ay Señor. Si alguna oposición viene en tu vida, tú tienes que entender que algo estás haciendo para el reino que le está afectando a las tinieblas. Y las tinieblas no están contentos, te van a hacer la guerra. La vida cristiana es eso. Hay tiempo de paz, que Dios te da mucho gozo, pero hay un tiempo que Dios te mete al campo de batalla, donde vienen pruebas, donde vienen guerras, donde vienen situaciones. Puede ser con tu esposo, tu marido, tus hijos, puede ser en el trabajo, donde sea. Dios va a permitir algo. Pero si tú eres un cristiano que no estás en nada, si tú eres un cristiano que no ora, que no le hace la guerra al enemigo, que no predica, el enemigo va a estar ahí contento contigo. Pero estos hombres se levantaron porque estaban viendo esta iglesia. Estos hombres están convenciendo al mundo de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Ese es el llamado de la iglesia. Ese no es el llamado del pastor solamente. Esa es la responsabilidad de cada cristiano. Todos los días en el templo. Y nosotros nos quejamos porque venimos a la iglesia 1 o 2 días. Esta gente estaba todos los días. Quiere decir que la dedicación de ellos no es la misma nuestra. La devoción de ellos no es la misma de este tiempo. ¿Por qué están aquí las escrituras? Para que nosotros nos ajustemos a lo que Dios manda, a lo que la Biblia nos enseña. Esto está escrito aquí porque Dios quiso, no porque Él dice que no es un invento, no es algo que simplemente es para ahí, para que yo lo lea y diga: qué bonito. No. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el llamado y la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Dios nos va a llamar a cuenta. Le predicaste, le hablaste, le dijiste al mundo, ¿qué hiciste? Por eso yo le digo a ustedes, coja un teléfono, coja un Instagram, coja lo que sea, predique a Cristo por ahí, ponga un mensaje, ponga algo, que a alguien le llegue. Porque nosotros tenemos que predicar este evangelio para que otros se salven. Amén. Así que lo dejaremos hasta ahí. Continuamos en el capítulo 6. La semana que viene, elección de 7 diáconos. Aleluya. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Será hasta la próxima.